En el que había dicho que, bueno, que aquellos ministros que querían presentarse a la precandidatura debían dejar su cargo, y en este caso recalcó que lo vienen haciendo muy bien y que podrían seguir hasta diciembre. Ahora sí lo tenemos y lo escuchamos al presidente. Hay que esperar también lo oficial, lo categórico, lo que resuelve el frente en las candidaturas, y si hay algún ministro o ministra en ese tema, yo ya me pedí en enero de este año. Mientras tanto, ¿no piensa que se cruzan las tareas ministeriales con las tareas electorales? Yo lo que estoy viendo en los dos ministerios, ¿verdad? Trabajo e Industria, están cumpliendo totalmente las tareas sin ningún inconveniente. Y vamos a recibir a una de las ministras que está en esa situación, la ministra de Industria, Carolina Cose. Buenos días, gracias por venir, Carolina. Bienvenida. Buenos días, ¿Qué gracias tal? a ustedes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Vázquez hablaba, si bien todavía no está oficializado, pero en tu caso tenés en los sectores de Frente, Rumbo de Izquierda y el Partido Socialista de los Trabajadores, que ya está apoyando tu precandidatura. ¿Es una decisión ya tomada? ¿Se está esperando qué va a hacer José Mujica, que dice que no, que esto sería una gerontocracia, pero de todas formas se sigue aguardando? No, como yo ya lo comenté, cuando estos grupos me expresaron su apoyo, yo les dije que aceptaba la responsabilidad. La condición es la definición del Frente Amplio. Así que... También dijiste que estabas abierta a aceptar todo lo que te propusieran. Sí, pero eso lo quise decir en el sentido de que yo confío en la discusión de mis compañeros, confío en el proceso del Frente Amplio, que es un proceso transparente, democrático, y que aceptaré lo que me propongas, y si me proponen que me vaya a mi casa, me iré a mi casa. En ese sentido lo dije. Pero también puede ser una fórmula como vicepresidenta. Lo que define el Frente Amplio no es una definición exclusivamente personal, ¿verdad? Y me parece que no tengo que incorporar yo en este momento elementos que entorpezcan esa discusión de los grupos, la discusión que se va a dar en el plenario, en el Congreso. Pero por los cargos que has ocupado, ¿te sentís más cómoda en el Ejecutivo, digamos, siendo candidata a la presidencia de la República, más que un lugar en el Parlamento, por ejemplo? Es un tema político, ¿verdad? No es un tema de tareas. Es un tema de responsabilidad política, de compromiso, y por eso es un proceso del Frente Amplio y mío con el Frente Amplio. Entonces, no quiero introducir elementos que produzcan, y voy a utilizar como en la jerga ingenieril, que introduzcan ruido en el proceso, y yo acompañaré ese proceso de reflexión y discusión del Frente Amplio. ¿Y cómo tomás en las encuestas? Ayer Astori hizo una conferencia para bajarse de esa precandidatura, que en realidad nunca había quedado del todo clara, y tomó en cuenta también los números que le daban las encuestas. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cómo tomás tú los números que te dan las encuestas? Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, yo no empecé a trabajar en campaña, no estoy haciendo ninguna campaña. Realmente no arranqué con una campaña ni preelectoral ni nada por el estilo. Me parece que hay indicaciones que van a tener que ir evolucionando. Tú sos una mujer del MPP, eso está claro, ¿no? Yo soy una mujer del Frente Amplio, cercana al MPP, no soy orgánica del MPP. Porque el MPP decidió apoyar la mayor cantidad posible de candidatos, ¿no? Pudiendo tener, quizás, darte el apoyo a ti, que estás cercana a ellos. Yo no lo siento de esa manera, no lo siento de forma negativa. Me parece que esa definición del MPP de apoyar a todos está apoyando la diversidad, la discusión. ¿Te parece lo tomo bien. ¿Te parece que debería ser una definición de la fórmula desde el Congreso, o que hay que habilitar varias candidaturas para que el Frente tenga competencia interna? Me parece que en estos momentos, según la historia, los procesos históricos, esa definición puede variar. Sí, ¿verdad? Ha variado. Y porque la historia va cambiando. Me parece que en este momento es bueno para el dinamismo del Frente Amplio, para incluso estimular la reflexión y la discusión, que haya posibilidad de competir. Ajá, más de un candidato, que no haya una fórmula única como había en su origen con Tabaré Vázquez, sino más parecido a las últimas elecciones. Me parece que puede ser bueno para el Frente, para la democracia. ¿Y te gustaría personalmente correr esa carrera, competir? Esto es una pregunta más allá de lo que define la orgánica. A Carolina Cose, ¿tiene ganas de eso? Yo ya tomé una definición. Como le dije a los grupos, acepté la propuesta respetando los procesos del Frente Amplio,
Y acá no es un tema de que te guste competir o no te guste competir. La acepté por un tema, me suelo tomar las cosas en serio. Ajá. Y me parece, lo acepté por el compromiso y porque me parece que hay que seguir cambiando Uruguay, hay que seguir renovando el Frente Amplio, no solo desde un punto de vista de personas o de nombres, sino de ideas. La realidad ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho. Claro, porque eso es más que el quién, sino el qué, ¿no? Más allá de quién elijan para la precandidatura, es para qué. ¿Cómo sería este cuarto gobierno? Es que son cosas conjugadas, ¿verdad? Son cosas que no están aparte, ¿verdad? No es el quién solamente, sino para qué, como tú exactamente lo estás diciendo. ¿Y cuál es el desafío? El desafío para continuar, para el Frente Amplio, me parece que es vislumbrar en un mundo que cambia a una velocidad impresionante y que ya cambió y que va a seguir cambiando y con cambios que no van a dejar de suceder ni siquiera en el ritmo. Los cambios en la economía, en la producción, en la cultura se están dando muy rápido y van a seguirse dando rápido. Y me parece que ahí el Frente Amplio tiene que, al lado de sus principios que centran al ser humano para el desarrollo verdadero, adaptar sus políticas, sus tensiones a ese mundo del futuro que ya está. ¿Y nosotros estamos acompasados a eso? Uruguay está en excelentes condiciones de acompasarse a eso y de tener un papel importante. Bueno, y tiene muchas ventajas Uruguay para recorrer ese camino. Somos un país de 3,5 millones de habitantes que puede recorrer en un mundo muy complejo. Al ser un país pequeño, a mí me parece que se le abren una cantidad de oportunidades. Y tiene un camino recorrido, ¿verdad? No es el mismo Uruguay de hace 10 años. Es un Uruguay que ha cambiado, que se ha desarrollado, que se ha modernizado y quedan muchas más cosas por A veces hacer. nos quejamos de que somos un poco lentos para adaptarnos a las realidades de ese mundo que va tan rápido. Sí, todo el mundo en el mundo se queja de que es lento. Yo no creo que Uruguay sea un país lento, porque en 10 años ha hecho cambios verdaderamente muy importantes. ¿Cómo ves cuando en las cifras de la economía, en estas últimas, por ejemplo, pero ha pasado en los últimos años, el sector telecomunicaciones es claramente el más pujante? Algunos incluso señalan que si despejás telecomunicaciones, el resto de la economía aparece medio estancada. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, esa es una de las cosas que me alientan para lo que es el futuro, en el sentido de que las telecomunicaciones son la base, el núcleo de la economía digital. Y lo que está pasando en el mundo y en Uruguay es que la economía no es solo economía, es economía digital. ¿Eso quiere decir que todos vamos a tener que trabajar con una computadora o tecleando en un celular? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que todos los negocios, todos los ámbitos de producción tienen algún contacto en su línea de negocio con una parte digital, con Internet, con la inteligencia artificial, todos, desde el agro, la industria, el comercio, el turismo, todos tienen. Entonces, la base de eso es tener una buena infraestructura de telecomunicaciones hacia adentro y hacia afuera del país. Es interesante eso para bajarlo a tierra, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de la aplicación para pedir comida, que por ejemplo, no da trabajo en la aplicación, o le da así a muchas personas porque trabaja para todo el continente desde acá, pero le dio trabajo a mucha gente que puede poner su local de comida, digamos. La oferta gastronómica se ve como nunca en Montevideo y está la tecnología ahí en el medio. ¿Cuáles son las prioridades hoy del Ministerio? Hoy sé que tiene la actividad de la inauguración del lanzamiento del Centro de Supercomputación, el lunes Mujeres Electricistas. Algunos le endilgan que eso es ya estar haciendo campaña, ¿no? Una y otra actividad, pero son las tareas propias del Ministerio también. Seguro. Las prioridades del Ministerio son convertir la matriz energética en matriz industrial, promover el trabajo, promover la creación de nuevos trabajos y ayudar a adaptar a la industria tradicional a la economía digital. Ajá. Esas son las ¿Y eso cómo viene? Porque ahí en la industria... Eso está muy trabajado, el mundo es complicado. Y hay una gran cantidad de cambios que tenemos que ir haciendo y que hemos ido haciendo y queda mucho por hacer. ¿Le preocupa lo que está pasando en el empleo? Sí, me preocupa. Me preocupa y me ocupa. Ajá. Me parece que una de las claves del desarrollo del futuro es el cambio del trabajo. No le tengo miedo a la tecnología, ni creo que haya que tenerle miedo a la tecnología, pero creo que los trabajos van a ir cambiando. Tú estás poniendo el ejemplo de pedido ya. Sí. Entonces,
Me parece que no es que va a haber menos empleo, sino que va a haber diferentes trabajos. Otra forma de trabajar, Claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del delivery de comidas, nunca nos hubiéramos imaginado que un call center era importante para el delivery de comidas. Esos son trabajos diferentes que han aparecido vinculados con algo que vinculábamos hasta hace poco solamente a un par o un puñado de distintos tipos de trabajo. Claro. Compartís con otro precandidato, con Daniel Martínez, algunas cosas en común, como por ejemplo, bueno, el ministerio en que están, ambos fueron directores de ente, los dos son ingenieros, él es intendente, tú estuviste como directora de una división en la intendencia, se los ha visto en muchos encuentros, lo que decía Juan Miguel, ¿no? Que parecería que están en campaña, quizás también es que los medios estamos cubriendo más los lugares a donde ustedes van habitualmente por sus tareas, y en este caso se están cubriendo más, en algunos además han compartido, como en el caso del día de ayer también con Tabaré Vázquez, pero viendo una crónica del diario El Observador, o sea que casi ni se registraron en el día de ayer. ¿Tiene algo que ver lo que pasó con la intendencia, la Antel Arena y la venta de entradas, algunas posibles multas y un tuit en el que respondiste, que lo tenemos por allí para compartir, en el que pensás que Daniel Martínez no tiene nada que ver en esa decisión? No te entendí una parte de la pregunta. Sí. Me decís que casi ni se registraron qué cosa. El Observador dice que ustedes no se hablaron ayer en ese encuentro. Ah, no es verdad. No. Además, con Daniel nos conocemos hace muchos años. No, eso sin lugar a dudas. Pero además hemos trabajado juntos cuando él era senador y yo presidenta de Antel, ahora yo ministra del intendente, en una enorme cantidad de cosas. Sí, por supuesto que nos hablamos, no tenemos ningún problema. Bien. Lo que pasa es que cuando otro habla, no me parece buena educación estar hablando. Ahí está el tuit sobre el tema de la Antel Arena, ¿no? Que vino la resolución de la Intendencia criticando la falta de habilitación y vos decías, tu absoluto convencimiento de que es un tema administrativo que Martínez no tiene que ver. Tengo la plena confianza en el criterio y la fraternidad del compañero, agregás después. ¿Eso quiere decir que te parece que no tendría que ser tan rigurosa la Intendencia en este caso? No, para nada. Lo que quiero decir es, y agradezco la pregunta. Sí. A ver, esto creo que todo el mundo me va a entender. Cuando uno está a cargo de una organización, cualquiera sea, hay procedimientos que hay que respetar y a veces hay, en esa ejecución de los procedimientos, descoordinaciones. Ajá. Y a veces los jerarcas o quienes dirigen una organización no están en la microgerencia y pueden coordinar perfectamente todo. Entonces, eso es lo que quise decir, que estaba segura, digamos... ¿Pero la Intendencia estuvo bien o estuvo mal en hablar de la inhabilitación? En decir que podía haber una multa. No me corresponde a mí decirlo, digamos. ¿Pero está en lo correcto desde el punto de vista jurídico o está en lo correcto en la Antel Arena en vender las entradas? Es que Antel había iniciado el proceso, estaba haciendo adelante el proceso y me parece que lo que hubo fue una descoordinación administrativa, realmente, porque estaba haciendo, obviamente... El proceso para ser habilitado. Sí. Por eso dije, me di cuenta que era una descoordinación administrativa y por eso deslindé... Yo estaba respondiendo ahí a un Twitter que decía que eso era un tema de la interna del Frente Amplio. Sí. Y yo lo que quería separar... Que mucha gente lo tomó así. No. Sí, pero lo que yo quería separar muy claro es que la interna del Frente Amplio no tiene nada que ver con esas esto. cosas. Y después de ese tuit te llamó Martínez. Sí. Él estaba fuera del país, me parece. No estoy segura. No estoy muy segura. Bien, pero te llamó y solucionaron este tema. Pero nos hablamos normalmente con Daniel, digamos, con Martínez. Claro, pero todo lo que se hace público, como las redes, generan una cantidad de repercusiones de cómo toma la gente cada frase que dice cada uno. Está bien, hay que ser cuidadoso y yo trato de ser cuidadosa. Creo que en otro momento el periodista del Observador no estaría atento a la hora y media a ver si cruzan miradas o saludos o no. Y en el día de ayer, obviamente, estuvo mucho más atento que siempre. Tampoco hay que ser tan obsesivo ni amplificar tanto las cosas porque al final, ¿no? Bien, y otra de las cosas que se habló también de la Antel Arena es de la grilla. Ahora un tuit de Antel también da a conocer que se sumaron Francis Andreu y Malena Muyala. O sea, finalmente va a haber mujeres. Sí. Como siempre, Antel siempre ha tenido... Cuando me tocó el honor de ser presidenta de Antel, puedo testificar que tuvimos primero una política de género transversal. Claro, que pero la continúa. señal cuando se informó del espectáculo. Y además Antel siempre trabajó con artistas mujeres y ha tenido un papel de igualar para arriba y de darle oportunidades. Es lo natural en Antel. Bien. Y mientras tanto también otro de los temas de Antel Arena es que Pablo Mieres, del Partido Independiente, anunció que va a interpelarla por los gastos ocultos de Antel Arena. Así fue como lo llamó Mieres. Vamos a escucharlo.
Es un escándalo. 80 millones de dólares dicen que se gastaron en la construcción de Antel Arena, plata de todos los uruguayos, construido con el aporte de impuestos y de tarifas públicas de todos los uruguayos, y los jerarcas de Antel y la ministra de Industria se sienten en la libertad de decirnos que no nos pueden dar información de cómo hicieron todo ese gasto. Nosotros no tenemos ninguna denuncia concreta de irregularidades, pero lo que no podemos aceptar es que los uruguayos no sepamos cómo se construyó el Antel Arena y que no nos den información transparente. José, ¿por qué no compartir esa información de gastos públicos? Bueno, en realidad lo que no comparto es la aseveración del senador, porque esa información se ha dado, hemos ido al Parlamento con las autoridades de Antel varias veces, a la Comisión de Industria. Están las versiones taquigráficas, donde Antel informó del desarrollo de la obra, de cuánto había insumido, las distintas cosas. Están las versiones taquigráficas. Por lo que tengo entendido, el senador presentó un pedido de informes que fue derivado ante él, y más o menos el mismo día presentó un pedido de acceso a la información pública ante él. Las dos cosas presentó. Y eran exactamente iguales. Y Antel respondió el pedido de acceso a información pública, que era exactamente igual al otro, y por eso no respondió el pedido de informe. No, claro, pero, él dice que las 42 preguntas, claro, en la mayoría de los casos, dice la respuesta, no, dice que esa información era de carácter reservado. Y es probable, sí. ¿Y por qué? Él dice, ¿por qué es reservado información que debería ser pública? Porque son los dineros públicos. No, con respecto a los dineros públicos, yo repito que están las versiones taquigráficas de la Comisión de Industria, donde se informó con bastante, yo diría con exhaustivo detalle, todo el desarrollo de la obra y los costos. Y en el caso, por lo que sé, en el caso del pedido de acceso a información pública, hay información que la empresa tiene declarada como reservada. ¿Por qué? Porque en los procesos de negociación, para lograr los mejores precios, hay una cantidad de detalles que Antel considera que si los hace públicos expone su capacidad de competir. Ajá. Y después, en otros casos, porque tiene cláusulas de confidencialidad. ¿Con quién contrató? ¿Cómo tomás, yendo a algo más simbólico que específico, cuando se hace la comparación con la Torre de Antel, en aquel momento la candidatura de Lombardo y ahora tu candidatura, y la idea de que se pueda usar la empresa como apoyo para hacer una carrera política, digamos? Y es como comparar esta riquísima masita con una albóndiga, porque no tiene nada que ver. Sí, primero, no tiene nada que ver, primero porque esto no es una obra que va a albergar funcionarios de Antel. Ajá. Y segundo, que forma parte de una estrategia de telecomunicaciones de Antel que hemos explicado varias veces, que tiene que ver con cómo han evolucionado las telecomunicaciones en el mundo. No es solo la Antel Arena, es el proyecto de fibra al hogar, el data center de Antel, el cable submarino y los contenidos. Y entonces acá es donde entra la Antel Arena. ¿Y la torre valió la pena? Yo creo que es importante para Montevideo tener un elemento que dibuje, como dicen los arquitectos, la línea diferente de la ciudad. El perfil. El perfil, le llaman skyline. Sí, el skyline. Creo, quizás a nuestra ciudad le faltaría tener, también me explican los arquitectos o los estudiantes, yo eso no lo sé, ellos dicen otras cosas que dialogaran con eso, ¿no? Ajá, está bien. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la empresa... Y me parece que es importante, sí, cambió la imagen. Bien. Me parece que finalmente fue bueno. Bien, en cuanto a la decisión del gobierno de sancionar a 2 militares, el presidente Vázquez descartó que el ejército haya elaborado un documento criticando las sanciones al comandante jefe del ejército, Guido Manini Ríos, y también a Marcelo Montaner por la interpretación de la marcha a los 3 árboles cuando cerraba la Expo Prado. Porque ayer se dio a conocer a través del diario El País esta carta que Vázquez dice esto no es oficial del ejército, sino de algunos que siempre escriben. ¿Qué te parecieron las sanciones a estos 2 militares? Yo creo que me remito a lo que declaró el presidente de la República ayer, que por supuesto es apoyado por unanimidad por todo el Consejo de Ministros, de la importancia de, digamos, respetar la Constitución, los marcos normativos, las leyes, que es lo que hace nuestro gobierno y siempre hará. Bien, porque recalcó que no es una decisión política, desde otros sectores le habían criticado. No, para nada, es una decisión de gobierno en respeto de la Constitución y el marco normativo, por supuesto.
Bien. Carolina Cose, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Disfrutá de la masita. Eso te iba a decir. Disfrutá de la masita. Te dejamos Que comer son tranquilo. pocos los invitados que se animan a... Esas masitas de limón de la Coronesa estaban tentadoras. vino un desayuno hoy. Espectacular. Muy bien, tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.